Una exposición en la que vemos lo que era la aduana, lo que era la frontera entre Francia y España, una frontera que cruzamos con una facilidad enorme, pero antes no era así. Para saber cómo era en aquella época, tenemos hoy con nosotros a una de las personas que trabajó en una agencia de aduanas de Irún. Él es Pedro Serrano. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Pedro, primeramente, ¿cómo era el día a día en esa agencia de aduanas? ¿Cómo era trabajar en una empresa que a día de hoy nos parece algo extraño a los que no hemos vivido esa frontera que había antiguamente? Pues sí, no me extraña. El día a día, bueno, pues empezaba con la recepción de la documentación de los camiones. Los choferes se ponían en contacto contigo a través de un servicio que se ofrecía en la explanada del Colegio de Agentes. Entonces se ponían en contacto contigo en la agencia de aduanas y o bien te acercaban los papeles a la oficina o bien había muchas agencias que teníamos personal siempre en la explanada. Entonces hacías la recepción de la documentación que te traía y con eso ya se subía la documentación a la oficina, se preparaba en la oficina, en cada oficina, y una vez preparada se volvía otra vez a la explanada donde ya se presentaba a los servicios de la aduana, a lo que es el funcionario de la aduana. Presentaba los papeles, te miraban toda la documentación de lo que tú estabas presentando, si estaba correcta, de ahí pasaba a otra dependencia, te miraban más documentación y luego ya terminaba en el vista, la declaración. Terminaba el vista, que él te analizaba, dependiendo del tipo de mercancía y su valor, pues determinaba si quería ver la mercancía él físicamente, o si te daba el visto bueno y el camión ya le daban el levante y se podía marchar. En fin, había varias circunstancias, se daban en el momento del despacho varias circunstancias. Vamos, que cruzar la frontera no era una cosa tan sencilla como a día de hoy. Es decir, si tú ibas con un camión y querías cruzar la frontera, había papeleo y había que esperar. Había mucho papeleo y había que esperar mucho. Entonces, te voy a contar simplemente bueno, no es una anécdota, fue una realidad. Los camiones que venían, con los que ya te conocías muchísimo, porque muchos eran repetitivos, cuando se acabó la aduana, pues echaban cohetes. Porque ellos el transporte lo iban a seguir haciendo internacionalmente, ¿entiendes? Pero cuando se acabó la aduana, ellos echaban cohetes de las horas que ganaban, claro. ¿Y era fácil llegar a algún acuerdo, digamos, poco ortodoxo con la Guardia Civil? Porque en Irún hemos escuchado anécdotas pues de regalos a ciertos guardias civiles que de alguna manera facilitaban el paso por la aduana. ¿Era cierto esto? ¿Había este tipo de regalos? Eso yo más pienso que es en lo que es en frontera, lo que era arriba, en el paso de coches y demás, en frontera, ¿entiendes? No ya en mercancías. Entonces ya en el momento que pasabas tú en coche por la frontera, pues igual pasabas una radio y si tenías amistad con una guardia civil, pues bueno, pues había alguna forma de meterte con él. Sí había métodos. Irún era una zona en la que además había fama de contrabando. Era una zona en la que cuando preguntabas además en los años 70, 80, ¿tú dónde eres? De Irún. Oye, pues tú contrabandista seguro. Contrabandista, sí es contrabando, porque ahora te iba a decir unas cosas. Contrabando es aquel que contrabandea, ¿no?, para lucrarse y demás. Aquí el contrabando también a pequeña escala, que es lo que hacemos muchos, pues es a pasar una radio del otro lado, traer una televisión. O sea que eso sí, legalmente es contrabando. pero nosotros lo consideramos pues una necesidad. Estaba mucho más barato allí, traías y ya está. Te las ingeniabas con algún transportista que te las pasaba en el camión. Teníamos la desgravación de al ser importación de España, en Francia también existía una desgravación por exportación, que eso lo teníamos que arreglar con los gendarmes del otro lado, sin que te viesen los guardias civiles, porque si te veían hablar con los gendarmes, el guardia civil de aquí ya sabía que tú estabas pasando algo. Entonces esa era el intríngulis. Me imagino que anécdotas muchísimos, ¿no?, en todo el tiempo que estuviste trabajando. Bueno, anécdotas, yo estuve pues 25 años. ¿Y alguno que nos puedas contar que haya sido curioso? Lo de la facilidad de la aduana, cuando hablabas también que si los guardias civiles, bueno, todos nos aprovechamos de esa circunstancia. Si tú tenías un camión de gambas, pues con una caja de gambas pues podías resolver muchos problemas. Por ejemplo, todo lo que entraba en la explanada había que contar los bultos, el número de bultos. Había camiones que era imposible contar el número de bultos. Entonces, el funcionario podía descargar el camión para contar los bultos.
cual en mercancías perecederas, pues eso era un incordio. Muchas veces había que hacerlo. Entonces, si regalabas una caja de peras, manzanas o de gambas a alguien, pues te daba el visto bueno y seguías con el proceso para adelante. Pero eso más que truco era prácticamente una necesidad, porque de que si te descargan un camión de esos te pasas todo el día con el perjuicio que te supone, tanto para la mercancía como para el chofer que pierde tiempo. El cliente no recibe mercancía porque había muchas mercancías que iban a mercado, claro, al día siguiente. Entonces, y entrar en la aduana era lo mismo entrabas a las 8 de la mañana, salías a las 2 de la tarde que a las 6 de la tarde, dependiendo del tipo de mercancía que fuese o alguna complicación que tuvieses. Por ejemplo, revisión sanitaria, eran muchos los camiones que entraban a diario en Irún con mercancía que necesitaba intervención de los servicios sanitarios. O sea, que era otra parte más, otra documentación más que tenías que preparar para que te diesen el visto bueno y tú proceder con lo que es el despacho aduanero. Pero una última cuestión, porque comentabas antes que cuando desaparecen las aduanas, cuando desaparecen las fronteras, sí, los camioneros echaron cohetes, pero sí que es cierto que en Irún fue un golpe muy duro porque muchísima gente vivía de las aduanas. Irún fue terrible, porque te cuento, cuando te he dicho antes que se hacía la reflexión en la aduana, en la explanada, a los camioneros, había muchos que tenían que coger taxi para ir a las oficinas. Entonces, los taxistas estaban desde las 8 de la mañana en la zona de la explanada, se hinchaban a hacer viajes al centro de Irún. Pero se hinchaban a hacer viajes al centro de Irún. Entonces, los taxistas fue un gremio muy castigado. Otro gremio castigado, la hostelería. Aquí se movían muchísimos millones. Había aquí... Pero es que era una millonada lo que se manejaba aquí en el día a día. Igual ingresabas 500 millones de pesetas de derechos de aduana que pagaban los clientes. Bueno, pagábamos nosotros, los agentes de aduana hacíamos el pago en la aduana y luego tú tenías que cobrar de tu cliente. Pero durante mucha época eran 500 millones diarios de pesetas. O sea, era una barbaridad lo que se trabajaba. Venía mucho cliente aquí, invitabas a comer a mucha gente, por eso la hostelería también muy castigada. Para los propios trabajadores, empleados de agencia de aduana, pues se ganaba bien y te gastabas bien. También utilizabas la hostelería, te comprabas ropa maja, en los súper también no mirabas el precio, o sea, era distinto. Para nosotros fue una especie de psicosis cuando se acabó la aduana, porque andabas ya mirando con más miramiento los precios de las cosas. Antes era mucho con más ligereza, porque había dinero, entonces se manejaba mucho dinero. Pedro Serrano, ex trabajador de una agencia de aduanas en Irún, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Un abrazo y hasta la próxima. Sí, te ha servido para algo, me alegro mucho.